Hola, muy buenas tardes. Ya estamos una vez más aquí con ustedes. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad de poder compartir tanta información tan hermosa, tanta información tan poderosa, tanta información que ha trascendido no solamente en nuestra vida, sino la vida de todo un mundo de gente que ha tenido fe en el Señor. Gracias a Dios por tu vida. Ya estamos listos para transmitir el mensaje que tenemos preparado para ti el día de hoy. Mi nombre es Isaac Valdés y soy pastor de Ministerios Kairos Toluca y me da mucho gusto saludarte. Vamos a iniciar con una oración antes de comenzar, ¿vale? Señor, te damos gracias, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, ministre, Señor, nuestras vidas, que nos dirija, Señor, hacia el camino de la verdad, Padre, que nos dirija, Señor, en toda verdad, en todo momento, Señor, que tu palabra, Señor, traiga revelación, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Gracias, te pedimos, Señor, que nos acompañes en este momento, Padre, y que tú dirijas por completo, Señor, este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, ya estamos listos para comenzar y hoy tenemos uno de los momentos importantes de los últimos días de Jesús antes de su resurrección. Ese momento le llamamos a Jesús ante Pilato. Jesús ante Pilato es algo impactante. La perspectiva que tenía Pilato, ¿verdad?, de Jesús. ¿Cómo veía Pilato a Jesús en este momento? ¿Cómo percibía a Jesús? ¿Sabes? Pilato ya tenía conocimiento de Jesús antes aún de ser presentado delante de él. La esposa de Pilato, la reina en ese momento, ya había tenido sueños acerca de Jesús, sueños perturbadores que la alarmarían, sueños que la anticiparían a que algo iba a acontecer. Y por eso ella le dijo: no te metas con ese hombre, ya que ese hombre es un hombre justo. ¿Sabes? Estamos delante de una situación increíble y Dios seguramente va a bendecir tu vida como lo ha hecho alrededor de todo este año. Pero prepara tus oídos, prepara tu corazón, porque Dios tiene algo para ti especial. Vamos a comenzar con la lectura y quiero que me acompañes al libro de Marcos 15, del 1 al 15. Repito, Marcos capítulo 15, versículo del 1 al 15. Jesús ante Pilato. Vamos a iniciar. Al amanecer, los sacerdotes principales, los líderes del país y los maestros de la ley se reunieron con los miembros de la Junta Suprema. Terminada la reunión, ataron a Jesús, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Los sacerdotes principales presentaban muchas acusaciones contra Jesús. Por eso Pilato volvió a preguntarle: mira, te acusan de muchas cosas, ¿no vas a defenderte? Y como Jesús no le respondía, el gobernador se quedó asombrado. Aleluya. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de poner en libertad a alguno de los presos que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros, había matado a alguien durante un gran pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. La gente, al ver a Pilato, empezó a pedirle que le dejaran libre a un prisionero, como era de costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, le preguntó a la gente: ¿quieren que deje libre al rey de los judíos? Pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente para que pidieran la liberación de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿qué quieren que haga con el hombre que ustedes llaman rey de los judíos? Y gritaban: ¡clávalo en la cruz! ¡Clávalo en la cruz!, contestaron en un coro. Pilato les preguntó: díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la gran multitud gritó con aún más fuerza: ¡clávalo en la cruz! ¡Clávalo! Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. Mira, estamos delante de un acontecimiento lamentable. Pilato, como te estaba comentando hace un momento, tenía una perspectiva de Jesús diferente.
y al ver su rostro, al conocerlo, se percató de que Jesús era un hombre humilde, era un hombre sumiso, era un hombre que tenía dominio, ¿sabes? Pilato estaba asombrado del carácter de Jesús. Jesús, aún en una condición de preso, en una condición de prisionero, la actitud y el comportamiento de Jesús delante de este gobernador fue una actitud con autoridad y con dominio propio. Wow, la actitud inicial de Pilato en el juicio, que era una actitud de asombro. Presentaron a Jesús como un demagogo sedicioso con la esperanza de Pilato ansiosos con la esperanza, de que Pilato lo condenara a muerte, sin necesidad de un proceso normal. Pero Jesús tenía perfectamente todo ya estudiado. Él estaba siendo dirigido por Dios, no lo olvidemos. Jesús estaba conectado completamente con el corazón de Dios y había sido fortalecido por su Santo Espíritu, ¿sabes? Ahora, había algo extraño en este proceso, ya que las personas que lo estaban entregando en realidad eran los líderes religiosos, los sacerdotes. Los líderes que estaban en ese momento entregando a Jesús eran, por así llamarlo, su propia familia. Exactamente, su propia familia, porque ellos confesaban la fe, conocían la ley y defendían a cualquiera que iba en contra de su ley. Pero ahora ellos tenían una envidia porque Jesús a todos decían que él era el Mesías, y ellos tenían envidia de todo esto, tenían cizaña contra Jesús. Naturalmente no les gustaba lo que Jesús había venido haciendo durante su ministerio de 3 años. Recordemos que Jesús estuvo sanando, estuvo predicando, estuvo enseñando, y esto lo hizo durante 3 años. Los sacerdotes, los principales y todas estas personas iban detrás de él, lo iban siguiendo, iban caminando con él, y se iban dando cuenta de todo lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, la admiración que tenía Pilato acerca de Jesús, sin embargo, fue una actitud de impresión, porque cuando lo conoció se dio cuenta que el aspecto era noble. El aspecto de Jesús, pues naturalmente era algo noble, y también era porque tenía un autodominio. Aún él se paraba con firmeza, él aún estaba esperando qué es lo que iba a suceder, y los intentos de Pilato por liberar a Jesús fueron demasiados. La primera fue poco después de que los principales sacerdotes se le presentaron, ¿verdad? Se lo presentaron. Pilato le dijo a los sacerdotes, no hay ningún delito en contra de este hombre, ¿sabes? Pilato estaba observando que Jesús era un hombre inocente, y le estaba haciendo saber a los sacerdotes y a toda la multitud, porque, ¿sabes? Había una multitud que estaba siguiendo este proceso, y Pilato le dijo a todo mundo que estaba en ese lugar: yo no encuentro delito alguno en este hombre. La segunda ocasión que trató de liberar y de ayudar a Jesús tuvo lugar cuando Jesús fue traído nuevamente después de ser interrogado por Herodes. Recordemos que Jesús, después de haber salido con Pilato, fue llevado con Herodes el Grande, y le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, he hallado a este hombre, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que ustedes le acusan. ¿Sabes? Él acababa de ser entrevistado por Herodes, regresó con Pilato y naturalmente dice: no he hallado en este hombre delito alguno. La inocencia absoluta del Rey de Reyes delante de los gobernadores políticos de este tiempo. ¿Sabes? Los sacerdotes y todos aquellos que estaban entregando a Jesús, que aquellos que lo estaban acusando, estaban asombrados de que el gobernador estuviera a favor de Jesús. Y aún estando a favor el gobernador de Jesús, ¿verdad?, los sacerdotes acusaban al maestro de una manera impresionante. Pero la tercera vez que Pilato trató de ayudar, o trató de alguna manera, sí, ayudar a Jesús, fue antes de que lo entregaran para ser crucificado, cuando se lavó las manos y dijo: inocente soy de la sangre de este justo. ¿Sabes? Él mismo lo llama justo. Pilato le hace saber a los
a los sacerdotes, a todos estos hombres que estaban acusando al maestro, que Jesús era un hombre justo. Recordemos que su esposa, en el libro de Mateo 27, versículo 24, le hace saber que Jesús es un hombre justo y que ella estaba teniendo sueños precisamente con él porque ella había sido perturbada porque algo iba a acontecer. Y le decía, no te metas con Jesús, él es un hombre justo, él es un hombre absolutamente libre, él no es digno de que vaya a ser lastimado. Ahora, la gravedad de las acusaciones naturalmente eran importantes. Decían que él afirmaba ser el rey de los judíos. Tenía connotaciones políticas muy graves. Y entonces esto puso como a los sacerdotes en otro nicho, por así llamarlo, porque lo acusaban de no dar tributo al César, y no solamente no ser el rey de los judíos, sino no dar tributo al César. Era una cuestión meramente política, porque sabían los sacerdotes que a través de esta referencia, que a través de estas palabras, el gobernante se iba a sentir ofendido al detectar que alguien no estaba queriendo pagar impuestos. Entonces, naturalmente, eso ofende a un gobierno. Pero quiero decirte que respondiendo él dijo, tú lo dices. Cuando este hombre le pregunta, ¿en verdad tú eres el rey de los judíos? Le dice, respondiendo él, dice, tú lo dices. Con certeza, con afirmación, con la convicción absoluta de que él es el enviado, que él es el Mesías, que él es el rey de los judíos. ¿Sabes? Jesús le contestó inmediatamente a Pilato, no dudó más. Su respuesta ha generado ciertas dudas acerca de lo que realmente quiso decir, más adecuado parecer, lo más adecuado que nosotros entendemos con esta confesión es que Jesús está confirmando su identidad como rey. Está declarando su identidad como rey de reyes. Ahora, naturalmente, esta confesión que estamos observando en este momento le trae consecuencias a Jesús. Imagínate, está delante de los gobernadores. Hay un mundo de gente que está detrás de Jesús. Jesús es el prisionero. Jesús es el que está capturado, es el que está atado. Él está completamente a la merced, a la disposición de estos gobernantes. Ahora, el acusado aquí, ¿quién era? Era Jesús, ¿verdad? Entonces, su corazón del maestro en este momento estaba predispuesto a la voluntad desde un inicio de su padre, no del gobierno. El gobierno podía hacer lo que él quisiera, los sacerdotes podían hacer lo que ellos quisieran, pero Jesús sabía que su identidad, que el poder, que el amor, que todo lo que él era en ese momento era gracias a su Padre. En este momento Jesús está delante de estas personas y toda la gente, yo te lo estoy platicando, pero ¿sabes? Había una gran conmoción, había una gran agitación en ese lugar. Todos querían ver sangre, querían ver a Jesús en este lugar de muerte. Lo más lógico para este juicio era simplemente acusarlo y azotarlo, pero la tradición era sepultarlo. Pero ellos no querían sepultar solamente a Jesús, ellos querían crucificar a Jesús. Naturalmente había muchas cuestiones que no estaban checando dentro de los parámetros tradicionales que se venían haciendo, ¿sabes? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho y con gran insistencia querían que este hombre fuera acusado y llevado a la muerte. Ahora, ¿por qué razón Jesús, estaba pensando, por qué razón Jesús guardaba silencio y no emitía palabras? ¿Por qué no se defendía? Por lo regular, cuando alguien está siendo acusado, cuando alguien está siendo amenazado, tendemos a defendernos, tendemos a sacar argumentos, a tratar de justificar nuestras decisiones, a tratar de justificar los hechos o acontecimientos. Pero Jesús tiene una actitud muy diferente y en ese momento Él guarda silencio y no se defiende. Hay 4 razones por las cuales consideramos que Jesús guardó silencio durante este tiempo.
La primera es que porque ya no era necesario hacerlo, puesto que Pilato había entendido que él era inocente. ¿Sabes? Lo que me deja ver este texto es que Jesús reconocía que no era necesario argumentar nada, puesto que Pilato sabía que él era un hombre inocente, que él era un hombre justo, y para Jesús esto era más que suficiente. Número 2. A Jesús había de cumplir la profecía que probaba su identidad como el Mesías. Entonces, él tenía que mantener su postura, mantener su calidad de fe, porque si no, entonces las promesas, las profecías no se estarían cumpliendo, no se estarían llevando conforme está escrito en la Biblia. Dice la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Esto lo vemos en una de las profecías que habla el libro de Isaías 53, del 7 al 8. Habla de que no abrió su boca, de que Jesús enmudeció y que estaba delante de sus trasquiladores y presentado como una oveja. Imagínate la gravedad de haber argumentado algo Jesús en este momento. Jesús al haber hablado, al haber expuesto, al haberse defendido, esta promesa, esta profecía, estas palabras de aquel profeta, entonces hubieran sido anuladas. Pero Jesús naturalmente estaba cumpliendo con el 100% de las profecías. Número 4, que creemos por las razones por las cuales no se defendió, era sobre todo porque estaba decidiendo ir a la cruz y así cumplir con la voluntad de su Padre. Recordemos que en el libro de Juan dice que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pareciera que tenemos un Dios autoritario y que decide por la voluntad de su Hijo, pero nosotros podemos ver que Jesús dice: a mí no me entregan, yo me entrego. Yo no voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. O sea, hay un común acuerdo entre el Padre y el Hijo y el poder o la unción de su Santo Espíritu. De modo que Pilato, ¿verdad? Entonces se maravillaba. No era difícil, imaginarse por qué se maravilló Pilato. Pilato había juzgado a muchas personas que comparecían a veces delante de él y comparecía delante de prisioneros, de delincuentes, de asesinos, de hombres y mujeres, de hombres precisamente que eran acusados todo el tiempo. Pero la actitud dejaba que fuera de toda duda que él no era un hombre rebelde y que tampoco Jesús era un hombre criminal. ¿Sabes? Pilato estaba asombrado y maravillado del comportamiento y el carácter de Jesús. ¿Sabes? Yo amo ver el carácter de Jesús, que aún delante de la tribulación, aún delante de la condenación, aún delante de la acusación y del hombre que persigue al hombre, al Hijo de Dios, él mantiene su postura como Hijo de Dios y dice: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, y nada que tú puedas hacer va a ir en contra de su voluntad, porque la voluntad ya está escrita. ¿Sabes? Hay un carácter, una decisión firme de que Cristo estaba ahí para cumplir el propósito de su Padre. Aleluya. Ahora, Cristo se dio a hacer la voluntad de los judíos, naturalmente, ¿ok? Escogiendo unos años más para poder jugar el camino de la verdad y la justicia, pero se veía con toda claridad. Y como podemos ver, y como veremos, Jesús fue crucificado por la acusación de ser el rey de los judíos. Cristo fue acusado de ser el rey de los judíos. Creemos naturalmente que el carácter y la voluntad, la decisión de Jesús para estar en este lugar, naturalmente fue algo propio. Lo hizo por amor, lo hizo porque Él sabía que de esta manera se cumpliría la palabra de Dios, que de esta manera estaría cumpliendo con la voluntad de su Padre. Y aunque todo esto fue injusto, aunque la persecución de Satanás por medio de los hombres acusaban al Hijo de Dios en todo momento, Él se mantuvo firme, Él mantuvo su carácter, Él mantuvo su corazón alineado con Dios, alineado con su Padre. Entonces Pilato vio su propia seguridad, ¿verdad?, de este Jesús en peligro y decidió entregar a Jesús a pesar de que sabía que estaba cometiendo una injusticia.
¿verdad? De este modo Pilato se convirtió en un símbolo de tradición de vileza y de la sumisión de los bajos intereses de la política. Este Pilato lo que hizo fue decir: yo no tengo nada que ver con este hombre que es justo. Ustedes lo están acusando, pero yo, Pilato, el gobernador, él tenía autoridad para dejarlo libre o para acusarlo, pero Jesús en este momento precisamente está delante de este gobernador y el gobernador no halla delito en Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresión estos momentos de Jesús! ¡Qué impresión! Porque estos momentos han acompañado a Jesús en sus últimos días. Recordemos que está a punto de ser crucificado, está a punto de ser llevado a la cruz, azotado. Dice la palabra que después este Pilato mismo, ¿verdad?, ordenó que desnudaran a Jesús y que lo llevaran al pretorio y que lo azotaran con látigos. Observemos cómo fue la situación. Vamos a la palabra en el último versículo. Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás, como era la costumbre. Cada año dejaban en libertad a un prisionero. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. Los romanos no hicieron lo que Pilato les dijo, hicieron lo que ellos quisieron, porque llevaron a Jesús naturalmente al pretorio, lo desnudaron, dice la palabra que lo desnudaron, y después no solamente lo golpearon con un látigo, sino lo golpearon con diferentes instrumentos que flagelaban, que lastimaban la carne, el cuerpo, el rostro, el pelo, lo escupían, lo azotaban. Dice la palabra que lo colocaban mantos, ¿verdad?, sobre su cabeza, que lo golpeaban en gran manera. Entonces naturalmente podemos ver cómo Jesús en este momento está siendo lastimado, está siendo azotado. Pero quiero que vayamos el día de mañana, no te lo puedes perder. El tema que tengo preparado para todos ustedes, la muerte de Jesús. El día de mañana vamos a ver la muerte de Jesús y el domingo vamos a cerrar con la resurrección de Jesús. El día de mañana tendremos datos interesantes, detalles acerca de la muerte de Jesús que nos llevan naturalmente a entender que Jesús lo estaba haciendo todo absolutamente movido por el amor. Aleluya. Ahora, Jesús, recordemos que estaba en este momento delante de los gobernadores, delante de toda la gente, estaba siendo acusado y, ¿sabes?, había una multitud de personas que estaban rodeando a Jesús. Entre ellos estaba naturalmente su madre. Jesús estaba rodeado de su madre. Estaba viendo su mamá cómo golpeaban a su hijo. Estaba mirando aquella escena tan lastimosa donde Jesús estaba siendo lastimado. Podemos ver cómo el corazón también de esta mujer fue lastimado. Porque no estaba, para ella, no estaban asesinando al Mesías, no estaban asesinando al rey, estaban asesinando y lastimando a su hijo. Pero ella guardaba su corazón y trataba de entender qué era lo que estaba sucediendo. Y ella anhelaba que todo esto terminara pronto. Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Él sufrió todo este azote, Él sufrió toda esta vergüenza, Él sufrió y aguantó todo este ataque de toda esta gente romana, de todos estos romanos. Él sufrió el ataque de los gobernadores, la persecución de los sacerdotes, la persecución y la opresión de la gente, pero sobre todo la persecución de Satanás. Satanás en todo momento manifestó su presencia. Su momento pareciera que estaba llegando. Pareciera que Satanás estaba a punto de vencer en la cruz. Pero te voy a decir algo, Satanás no venció en la cruz. El que venció fue Jesucristo, porque a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Cristo se coronó como Rey. Y este es el tiempo que tenemos nosotros para darle la gloria y la honra al Señor de Señores. Esta historia la vas a poder encontrar en el capítulo 15 del libro de Marcos, del 1 al 15, y también en el libro de Mateo, y lo vas a ver en los evangelios. ¿Por qué? Porque cada uno de los evangelios da detalles específicos acerca de este encuentro entre Pilato y entre Jesús. Pilato está reconociendo que Jesús
es un hombre justo. La esposa de Pilato tiene sueños perturbadores que le alertan, que le alarman acerca de que Jesús es un hombre justo, y le advierte a su esposo Pilato que le dice: no te metas con este hombre, él es un hombre justo, algo va a suceder. Y justamente así como lo dijo ella, así aconteció. Mi nombre es Isaac Valdés y vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros en todo momento. Déjanos ver, Padre, tu propósito en nuestras vidas. Que el sacrificio de Jesús, Señor, que las llagas del Señor, que las heridas que sufrió Jesucristo el día de hoy, Padre, provoquen cambios en mi vida. Porque gracias a ese castigo, gracias a ese juicio injusto, hoy yo soy libre. Gracias a que Él soportó y mantuvo su carácter como hijo de Dios. Gracias, Señor. Porque tu palabra, Señor, se cumplió una a una. Cada palabra, Señor, cada profecía. Te damos toda la gloria, Señor. Creemos, Señor, que hoy está el Señor sentado a la derecha, sentado en el trono, gobernando, triunfando. Gracias, Señor. Que su justicia, Señor, que su amor hacia con todos, Padre, en este tiempo, Señor, sea manifestado, Señor, a aquellos que no lo conocen. Y no nos queremos ir, Señor, en esta noche, Padre, sin antes confesarte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Jesús, te invitamos a vivir en nuestro corazón. Te recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Las cosas viejas han quedado atrás. Hoy todas son hechas nuevas por tu Santo Espíritu. Gracias. Gracias por morir en esa cruz, por derramar tu sangre en esa cruz, porque gracias a ello te coronaste en el momento de la resurrección por amor a mí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Creemos que Jesús sigue obrando. Jesús sigue haciendo cosas maravillosas con aquellos que le buscan, con aquellos que claman su nombre, con aquellos que están en su presencia, con aquellos que lo confiesan como su Señor y como su Salvador, con aquellos que se alinean a su voluntad y con aquellos que obedecen. Este es un tiempo de fiesta, es un tiempo de celebración, es un tiempo de regocijo, porque alguien dio su vida por ti y dio su vida por mí. Su nombre es Jesús. Gracias. Dios les bendice. Nos vemos el día de mañana a las 6:30 en nuestro mensaje especial, la muerte de Jesús. Nos vemos para mañana. Dios los bendice.